pusiste sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. El aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Muchas acciones me equivoqué, un sendero creí yo bien escoger, en planes y en metas creí yo poder, mas tú me guiaste a lo que debo hacer. Eres quien cubrió mi... Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos presta, en la cual debemos darle gloria, honra y honor solamente a Él. Oremos. Grande es tu misericordia, Señor. Grande es tu bondad. Grande es tu fidelidad. Señor amado, gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva mañana en la que nos concedes el poder estar delante de tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Dios amado, exaltándote y humillándonos nosotros delante de ti, Señor, dándote gloria y honra a ti, oh Dios amado. Agradecidos por tu gran bondad, agradecidos por tus grandes misericordias, renovadas cada mañana, Señor, para con cada uno de nosotros. Y nos brindas este privilegio para poder presentarnos ante ti y poder exponernos a tu palabra, la cual nos edifica, nos hace crecer cada día y nos acerca a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro máximo modelo, nuestro máximo ejemplo, nuestro Dios a quien seguir, a quien servir. Amado Dios, nos exponemos a tu palabra. Háblanos por medio de ella, Señor.
Sabemos y cada día lo comprobamos, Dios mío, que es la mejor instrucción que podemos recibir en el día. La mejor orientación que podemos tener delante de nosotros para caminar por la senda correcta, para caminar confiados, viendo nuestro camino iluminado, para tomar decisiones que nos ayudan a glorificar tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Y en esta mañana queremos que nos hables nuevamente, Señor. Y danos la capacidad de poner en práctica lo que aprendemos, Dios mío. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Amén. Me enseñas a amar tú en mí. Me enseñas a amar tú en mí. Y en medio de adversidad me das de tu inmensa paz. Mi Jesús, mi Salvador, tú en mí. Bien. El día de ayer estuvimos meditando en el capítulo 8, culminando la segunda parte del capítulo 8 del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Y en este capítulo 8 vimos la alimentación de los 4.000, ¿no? Es una segunda experiencia que tuvieron los discípulos. En esta ocasión, este milagro sucedió fuera de Israel. Luego vimos cómo los fariseos vienen a demandar una señal a Jesús, a exigirle, ¿no? A exigirle a Jesús una señal, después de que han visto muchas señales. Sin embargo, como lo describe el mismo Señor Jesucristo a los fariseos, que son ciegos, ¿no? Ciegos, guías de ciegos. Ven pero no quieren ver, oyen pero no quieren oír, ¿no? Entonces ahora exigen una señal para que ellos le dicen, para que nosotros creamos que tú eres el Mesías, ¿no? Y vimos que los discípulos estaban en las mismas condiciones, ¿no? A pesar de haber visto, incluso después de haber visto 2 veces el milagro de la alimentación, de la multiplicación de los panes y los peces, después de haber visto estas 2 ocasiones, estos 2 milagros, todavía dudaban cuando en el versículo 14 leímos que subieron a la barca y no habían llevado pan. Su preocupación de ellos, ¿y ahora qué vamos a comer? No hay pan, hay un solo pan nada más. ¿No? Entonces, miren hasta dónde estaban todavía ciegos. Y Jesús precisamente les llama la atención por ello. Todavía están ciegos, todavía no entienden, están como los fariseos, que ven pero no quieren ver. Y luego vimos el día de ayer que a través de la sanidad o de un milagro a un ciego, vemos que Jesús les va a mostrar el proceso de entendimiento que ellos van a tener, que va a ser gradual, no va a ser instantáneo. Y lo demuestra por medio de este milagro, por medio del milagro al ciego de Betsaida, ¿no? Que cuando la primera vez escupe en sus ojos, luego pone sus manos sobre sus ojos y Jesús le pregunta, ¿ves algo? Y entonces el ciego dice, veo, pero veo borroso, ¿no? Entonces luego Jesús nuevamente pone las manos y le dice, y ahora, Señor, ahora veo claramente. Entonces esto nos enseña, Marcos nos plantea esta enseñanza o este milagro de Jesús, enseñándonos, ¿no? Enseñándonos cómo iba a ser el proceso del entendimiento de los discípulos. Porque luego el Padre le revela a Pedro que Jesús es el Cristo. Y entonces para Pedro ya estaba claro que ellos estaban siguiendo a Cristo. En un principio tal vez ellos seguían a un profeta, en su pensamiento estamos siguiendo a alguien que dice ser el Cristo. Estamos siguiendo a alguien que hace milagros, estamos siguiendo a alguien que tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, pero no más allá. Sin embargo, aquí en el versículo 27 en adelante vemos que el Padre le revela
que Él es el Cristo. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos dicen, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías u otro profeta. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No? Entonces, ahora ellos están convencidos que están siguiendo al Mesías. Pero la idea del Mesías que tenían hasta ese momento todavía era borrosa, era desenfocada, como la primera vez que el ciego vio, cuando Jesús le dijo, ¿ves algo? Y él dijo, sí, veo, pero borroso. Así estaba el entendimiento de los discípulos hasta este momento, porque vieron al Mesías, pero ellos ahora están convencidos que es el Mesías, pero tienen la idea de que el Mesías viene a reinar y viene a liberarlos de la opresión romana. En ese entonces estaban bajo la opresión romana, entonces Pedro está convencido que es el Mesías, entonces para él y los discípulos dicen, por fin llegó el Mesías que nos va a librar en ese tiempo de la opresión romana, ¿no? Sin embargo, Jesús les da un mensaje, les da un anuncio que los va a choquear, que los va a dejar en vilo a los discípulos. Ese Mesías, el cual ellos ahora están convencidos que Jesús es el Mesías triunfante, el Mesías gobernador, el Mesías libertador de la opresión romana, les dice, yo voy a ir a Jerusalén y allí me van a entregar a los ancianos, voy a ser crucificado, primero voy a ser azotado, luego voy a ser crucificado, me van a matar y me van a matar en la cruz, en la peor de las muertes, pero yo voy a resucitar al tercer día. Esto los dejó en shock a los discípulos, porque acaban de estar convencidos de que Él es el Mesías y ahora dicen, pero ¿cómo es posible que le suceda esto al Mesías? Pedro reacciona, no, yo no lo voy a permitir, Señor. Si tú eres el Mesías, si tú eres el que nos va a liberar de la opresión romana, ¿cómo vas a permitir que los romanos te humillen de esa manera? Y todavía en muerte de cruz, ¿cómo se te ocurre, Señor? No, por mi cadáver si es posible. Estoy lógicamente parafraseando lo que Pedro le diría, ¿no? Sin embargo, Jesús les dice, esas cosas van a tener que suceder así. Y el que quiere venir en pos de mí, tiene que cargar con esa cruz. Con los padecimientos que yo voy a tener, en primer lugar tienen que aceptarlo, que yo tengo que pasar por eso. Y no solamente eso, sino que también ustedes, al cargar esa cruz, van a estar expuestos a todos los vituperios, a todas las burlas, a toda la vergüenza que yo también voy a pasar. Entonces, luego Jesús sigue diciendo, porque ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha el hombre? De que como hoy en día, en nuestro cristianismo occidental, ¿verdad? En nuestro Latinoamérica y en esta parte del mundo. Y bueno, sí, generalmente estamos hablando de nuestra zona, ¿verdad? Se nos ha vendido un evangelio sin cruz. Y muchos lo hemos abrazado. Muchos lo hemos abrazado. Ese evangelio de prosperidad, ese evangelio de la vida feliz, ese evangelio que hace cumplir tu sueño y no el sueño de Dios, sino tu sueño, el anhelo que tú tienes, el anhelo que tú desde pequeño soñaste y ese evangelio que te hace perseguir ese sueño. Ese evangelio en donde tú vas a tener una vida cómoda en esta tierra, en donde vas a ser cabeza y no cola, en donde vas a vivir de victoria en victoria, en donde vas a ser bendecido, prosperado y en victoria, como algunas personas proclaman, ¿verdad? Y se nos pinta un evangelio así. Cuando Jesucristo aquí está planteando el evangelio, ¿no? El evangelio, porque lo otro no es evangelio. El evangelio es, yo voy a ir a la cruz para redimir los pecados de todos nosotros, de todos los hombres. Por lo tanto, nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir a la cruz con Cristo
y dejar allí nuestros pecados y vivir una vida que se va a convertir, una vida en la que vamos a estar expuestos. No que vamos a buscar el sufrimiento, sino que estamos expuestos al sufrimiento y que tenemos que estar preparados porque pueden suceder muchas cosas que nos van a hacer recordar. Jesucristo nos dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, ese es el Evangelio. El Evangelio donde, mientras estamos en esta tierra, hermanos, nuestra mirada no tiene que estar puesta en la tierra. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en cuánto yo voy a crecer, en cuánto yo voy a ganar, en cuánto yo voy a gobernar, en cuánto territorio voy a adquirir en esta tierra. No, nuestra mirada está puesta arriba en los cielos. Jesucristo dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes son muertos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale? Dice el versículo 36, que ganes todo aquí en el mundo. ¿De qué vale que te hagas grande? ¿De qué vale que tú adquieras tanto y al final tu alma se pierda? Lo más importante es ganar el reino de los cielos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No vaya a ser que cuando estemos delante de él, el Señor diga, no, yo no te conozco, ¿quién eres tú? Me da vergüenza mencionar tu nombre. ¿No? Y este párrafo culmina en el capítulo 9, versículo 1, que lo vamos a leer el día de hoy, y lo voy a leer en este instante. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, esta es una oferta bastante interesante. Le está diciendo a sus discípulos, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean la gloria de Dios o el reino de Dios que haya venido con poder. Esto, lógicamente, si lo sacamos de contexto, nos vamos a romper la cabeza. ¿Cómo es posible? Le está diciendo a los discípulos que uno de ellos no va a morir hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que queremos entender el día de hoy, en esta mañana. Hoy vamos a meditar en el capítulo 9 de Marcos, y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 29. Vamos entonces a meditar vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 29. Dice la Escritura de la siguiente manera. También les dijo, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús,
Maestro bueno, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen de lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis entre ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, dice: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él les dice: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Para mí, en el nuevo Edén, no existe dolor, ni tristezas, ni aflicción. Entrará, qué feliz estaré. Bien, entonces, como decíamos, Jesús acababa de llamarles la atención por la incredulidad. Y también les estaba diciendo con respecto a tomar la cruz, con respecto al sufrimiento que Jesús iba a padecer. Y también, como decíamos, esto a los discípulos no les cuadraba en la cabeza.
Por eso que el evangelista Marcos nos plantea o mejor dicho, nos narra, ¿no?, lo que sucedió previo a todo esto, que fue la sanidad de este ciego de Betsaida, en donde Jesús lo sanó en un proceso, ¿no?, por partes, si se puede decir así. Primero lo hace ver de manera no completa, ¿no? Se me fue la palabra. Con una visión borrosa, ¿no?, desenfocada, ¿no? El ciego decía: Señor, veo, pero veo a la gente como árboles que se mueven. Y luego Jesús lo vuelve a tocar y le dice: ¿y ahora? Sí, Señor, ahora sí veo, ¿no? Entonces, aquí los discípulos van a quedar con la visión como la del ciego, primero borrosa, solamente borrosa. Van a darse cuenta de que están siguiendo a Jesús, al Cristo, al Mesías, pero ahora ellos no entienden que esta venida, esta primera etapa de la venida de Cristo, en esta ocasión, Él vino como el siervo sufriente, profetizada por Daniel, profetizada por Isaías, que cuando Isaías dijo que Él vendría y sería como un cordero que es llevado al matadero, ¿no?, en donde los trasquiladores lo llevan y Él mudo no abría su boca. Entonces, de ese modo, los discípulos no esperaban que aparezca el Mesías. Los discípulos esperaban al Mesías, al hombre, al príncipe, al rey que va a venir con gloria y con triunfo y que los va a librar de la opresión romana. Entonces, por eso es que quedan velados todavía sus ojos. Ven a Cristo, pero todavía lo ven de manera borrosa y no entienden que tiene que ir a la cruz. Y Jesucristo les dijo: es necesario que yo vaya, e incluso ustedes, si quieren venir en pos de mí, tomen esa cruz. Y analizamos el día de ayer cómo murió Jesús, con una de las muertes más vergonzosas que se le puede aplicar al peor de los delincuentes, ¿no es cierto? Entonces, esa afrenta nosotros también tenemos que aceptarla, tenemos que cargarla y tenemos que estar preparados, porque es probable que suceda eso también con nosotros. Sucedió con los apóstoles, con los discípulos. Fueron perseguidos, fueron muertos, fueron asesinados, fueron martirizados. Hoy en día hay muchos que están muriendo martirizados por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? No sabemos. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? No sabemos. Pero de lo que sí debemos estar seguros es de que si tenemos que sufrir, lo tenemos que hacer por la causa de Cristo. Y tenemos que estar preparados para ello. Y no que se nos venda un evangelio donde todo te va a ir bien, que lo mejor está por venir, que vas a vivir una vida de rey, de príncipe, tú eres un príncipe, y a ti nadie, el enemigo no te va a tocar, no tiene por qué tocarte porque eres un hijo de Dios. Bueno, muchas cosas se han ofrecido, ¿verdad? Muy, muy lejano al evangelio. Ahora, el evangelio nos ofrece una vida buena, una vida cómoda. Bueno, es relativo. Es relativo. Pero donde sí vamos a estar cómodos, donde sí vamos a tener una vida en plenitud, es cuando estemos con el Padre. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, estamos exentos a pasar de todo. Y es que de eso se tratan las pruebas. Y son necesarias las pruebas en nuestras vidas. Muchos la hemos pasado, otros la están pasando, otros la pasarán más adelante. Y seguiremos siendo probados, hermanos. Entonces, si es necesario que nosotros seamos probados, entonces, ¿por qué vamos a ilusionarnos a tener una vida totalmente cómoda en esta tierra? Entonces, tendremos aflicciones, pasaremos por las aguas, pero las aguas no nos cubrirán. Pasaremos por el fuego, pero el fuego no nos quemará, como dijo el profeta, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados para todo. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: bueno, no pasará esta generación, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9,
también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos lo han sacado de contexto y han dicho que uno de los profetas o uno de los apóstoles estará vivo hasta la venida del Señor, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo relacionan con Juan el Bautista, porque también Jesús dijo, cuando ya en los últimos capítulos de Juan, y lo vamos a leer más adelante, o no necesariamente Juan, el apóstol Juan, creo que dije Juan el Bautista, el apóstol Juan, ¿no? Cuando Pedro estaba caminando con Jesús y dijo, refiriéndose a Juan, y Jesús dijo, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, es asunto mío, ¿no? Bueno, entonces todo esto trae cierta confusión. ¿Quiénes son los que van a estar vivos hasta que ¿quiénes son aquellos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder? En la versión TLA dice, les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Entonces, aparentemente Jesús está diciendo que algunos verán venir a Cristo nuevamente. Pero en realidad lo que se está refiriendo aquí Jesús es a lo que sucederá 6 días después. Y Marcos dice aquí, el versículo 2, 6 días después Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, se refería a ellos. Algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. De los 12, hay ocasiones especiales, y ya lo vimos en la resurrección de la niña, de la hija de Jairo. ¿Recuerdan? No llamó a los 12 para que entren a la habitación donde estaba la niña. Solamente llamó a Juan, a Jacobo y a Pedro. Y en esta ocasión también vuelve a llamar a los 3. Y los lleva aparte, solos, a un monte alto, ¿no? Los lleva hasta un monte para estar solos. Y entonces deja a 9 abajo en la falda del cerro, del monte, y lleva a Pedro, Juan y a Jacobo a la cumbre de un monte, de este monte. Entonces, delante de ellos, cuando ya llegaron a la cima, delante de los 3, Jesús se transfigura. Entonces es allí donde Jesús muestra su gloria, muestra el esplendor del reino de Dios, muestra cómo Jesús está lleno de poder. En otras palabras, lo ven en su esencia divina, ¿verdad? Como Él toma, como Jesús tenía el poder para retomar esa gloria en este instante momentánea, porque luego volvería a su estado natural como hombre, ¿verdad? Y luego la vuelve a tomar cuando resucita, ¿no? Pero en esta ocasión les hace ver a estos 3 discípulos cómo es Jesús en el esplendor de su gloria. Dice Marcos, y lógicamente esto por información de Pedro, ¿verdad? Le dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos, tan brillantes, que jamás en la tierra se podría blanquear una ropa de ese modo con el mayor de los detergentes. Hay una publicidad de detergente, de seguro que muchos de ustedes han visto, que sale una persona con ropas supuestamente blancas y de pronto pasa el detergente por una zona de su ropa y queda más brillante, más blanca, ¿verdad? Aluciendo de que ese detergente es capaz de hacer muy blanco, resplandeciente la ropa blanca. Sin embargo, lo que vieron aquí los discípulos y lo aseguraron pensando en el presente, pasado y futuro, de que no existe nada en la tierra que haga brillar una ropa del modo como ellos vieron brillar la ropa de Jesús en esos momentos. Fueron tan blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y vieron más. Los 3 discípulos vieron aparecer a Elías y a Moisés, y que estaban conversando con Jesús.
Miren cómo Dios les permite a estos tres hombres, a estos tres todavía, miren, todavía sin nacer de nuevo, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Mm? Entonces, a ver, las manifestaciones divinas, estimados hermanos, no son exclusivas para los santos, para los consagrados, como muchos tienen la idea. ¿A dónde voy? Que muchos se proclaman santos, muchos se proclaman consagrados y nos hacen creer. Bueno, eso es lo que tratan de hacer creer a la gente, de que son tan consagrados que Dios obra por medio de ellos. Pero no nos olvidemos que Dios puede obrar hasta por medio de una piedra. Y el Señor lo dijo. Así es que si Dios hace algo a través de nosotros, no es porque somos los más santos, no es porque somos los más consagrados, no es porque somos los privilegiados, no. Simplemente porque Dios quiso hacerlo por medio de nosotros. Y aquí está permitiendo a tres hombres pecadores como nosotros, y sin haber nacido de nuevo todavía, ver esa gloria, ver la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y Pedro más adelante en su carta lo describe, ¿verdad? Lo que nosotros les contamos, lo que nosotros les hemos dicho, es lo que han visto nuestros ojos. Nosotros vimos la gloria del Señor resplandeciente como ninguno, haciendo alusión a este momento, Pedro, ¿no? Entonces, ven a Moisés, ven a Elías conversando con Jesús. Y miren otra vez la ceguera, el desenfoque que tenían, ¿no? El desenfoque que tenían de la visión acerca del Mesías, ¿no? De Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Especialmente Pedro, porque él había sido iluminado de que Jesucristo era el Cristo, de que Jesús era el Cristo, y que él ya estaba convencido. Ahora, esto los convencería aún más de que él es el Mesías. Sin embargo, todavía estaba su visión desenfocada, porque no terminan de entender que Jesucristo tiene que morir en la cruz. Y ahora, cuando ven una visión como esta, en donde se aparece Elías y Moisés, Pedro le dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Qué privilegio para nosotros. Y no los 9 que quedaron ahí. Miren cómo Pedro se está exaltando a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que a pesar de ver de tener una visión allí, de poder contemplar, de estar frente a la misma presencia del Señor, Pedro todavía sacando a flote su carnalidad. Señor, qué bueno que nos has traído a nosotros y no los has traído a ellos, en otras palabras. Como que Pedro se está sintiendo más importante que los 9 que se quedaron abajo. Como que Pedro, Juan y Jacobo se sintieron los más consagrados que los 9 que se quedaron abajo. Esa es nuestra tendencia. Es por eso. Esto nos hace recordar, ¿se acuerdan? Ahí en el monte Oreb, cuando la zarza estaba ardiendo, que es el monte de Dios, y que probablemente sea el mismo monte donde están en ese instante con Jesús. Entonces, en ese tiempo, la zarza estaba ardiendo y Moisés se estaba acercando, curioso por ver por qué la zarza ardía y no se quemaba. Y de pronto él estaba acercándose en su humanidad, ¿verdad? Y Dios no le permite. Dios no le permite. Y le dice: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces, esto nos da a notar de que en la presencia del Señor tenemos que dejar atrás toda nuestra humanidad,
toda nuestra carnalidad. Y aquí en Pedro se está evidenciando que todavía no lo ha dejado. Y está vanagloriándose y le dice, bueno es que estemos aquí nosotros. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, aquí estamos viendo, aquí podemos observar algunos detalles muy importantes. En primer lugar, miren la tendencia que nosotros los seres humanos tenemos de endiosar, ¿no? De endiosar todo lo que nos parece divino. En esta ocasión, Pedro, al ver esa imagen, al ver esa escena, esa revelación, Jesús, Moisés, Elías, no, hay que hacerles un lugar especial. Hay que hacerles un altar. Hay que hacerles un lugar donde ellos estén allí. O sea, tratando de mostrar una veneración, una reverencia, ¿no? Y eso pues nos dice lo fácil y vulnerables que somos nosotros a divinizar las cosas que parecen divinas. Es por eso que existe tanta idolatría. El hombre por naturaleza tiende a adorar lo que le parece divino. Ni siquiera se asegura que sea divino, pero como tiene una apariencia divina, entonces empieza a endiosar. Se aparece un ángel y ya es capaz de adorar al ángel. Y ha ocurrido en muchas ocasiones en la Biblia, hemos visto situaciones como estas, en que los hombres han tratado de adorar a ángeles. Pero si esos ángeles han venido de parte de Dios, esos ángeles inmediatamente le han dicho a esas personas, no, a nosotros no nos deben adorar, a quien deben adorar es a Dios. Pero otras supuestas divinidades que sí reciben adoración, entonces no vienen de parte de Dios. Y es por eso que en una ocasión anterior, cuando hemos estudiado esto en Mateo, hicimos la advertencia, tengamos cuidado, no todo lo que se nos aparece como cierta divinidad, tenemos que adorar. Al único que debemos darle adoración es a Dios, a Cristo, y no ni siquiera a ángeles, ni siquiera a alguien que se aparezca, ni siquiera a Moisés, ni siquiera a Elías, ¿no? Y hay mucha gente que se le aparecen figuras. Ya de pronto en un muro apareció una figura parecida a tal santo, no, ya lo adoran. O de pronto ven una imagen de una mujer allí y ya la adoran, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia. Pero aquí el Señor va a poner la corrección, va a poner las cosas en su lugar. Por otro lado, hay esta tendencia en Pedro de poner a Elías y a Moisés en el mismo nivel de Cristo. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y vamos a hacer 3 enramadas. O sea, lo mismo, tanto para ti, como para Moisés y como para Elías, poniendo a los 3 en el mismo nivel. Cuando aquí Dios va a aclarar la situación. En lo primero que hablamos, si tenemos esa tendencia a divinizar todo lo que parece divino, ¿no? Espero que me haya dejado entender en esta parte. O sea, a ver todo lo que aparentemente viene del cielo y queremos venerar, ¿no? Bueno, Dios el Padre hace una aclaración aquí. Porque no sabía, miren lo que dice Marcos, versículo 6. Esto dijo Pedro porque no sabía lo que hablaba. El hombre estaba espantado. ¿Ve? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, señalando a Jesús. Y haciéndoles recordar lo que tal vez muchos de ellos han visto. Andrés, por ejemplo, no estaba aquí, pero Andrés, hermano de Pedro, era discípulo de Juan. Entonces, al ser discípulo de Juan, es muy probable que estaba
en el instante cuando Jesús se fue a bautizar. Y cuando Jesús vino a bautizarse, cuando Juan lo bautizó, dice la Biblia que el cielo se abrió y oyeron una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. E inmediatamente el Espíritu descendió en forma de paloma y descendió sobre Jesús. Entonces, Andrés, el hermano de Pedro, es muy probable que haya sido testigo de ello. Y por lo tanto, debió haberle contado a su hermano Pedro: mira, Pedro, te cuento, hemos estado ahí en el río y llegó un hombre llamado Jesús, del cual nuestro maestro Juan, porque Andrés era discípulo de Juan, dijo: él es mayor que yo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él debemos seguir. Es por eso que Andrés luego empieza a seguir a Jesús, con el permiso de Juan, por supuesto, ¿no? Y entonces Pedro tenía ese conocimiento. Si Pedro no estuvo en ese instante, pero sabía que hubo un acontecimiento así, en que Jesús vino, se bautizó o fue bautizado por Juan y hubo una voz del cielo. Entonces, aquí Pedro nuevamente escucha o personalmente escucha lo que su hermano le había contado. En este momento que Pedro había visto algo divino y tiene una tendencia a adorar a los tres, ¿no? La voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. A Cristo. Como diciendo, no trates de adorar a Moisés y a Elías del mismo modo que a Cristo. Solamente a Cristo. Solamente a Cristo, ¿no? Y por otro lado también, si Pedro quería poner a los tres en el mismo lugar, le está diciendo: no te equivoques, Pedro. Elías fue un hombre usado por Dios, pero no está a la altura de Cristo. Moisés fue un hombre usado por Dios, pero no está a la altura de Cristo. A Cristo. Mira a Él, oigan a Él, enfóquense en Él. Y luego cuando miraron, ya no vieron a nadie más consigo, sino solamente a Jesús. Ahora, ¿qué significa que hayan aparecido Moisés y Elías, ¿no? Y esto ya se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Algunos comentaristas refieren de que Moisés pues es representante de la ley, ¿no? Y Elías es el representante de los profetas. Entonces, cuando Jesús hace referencia luego de las Escrituras, cuando alguien, por ejemplo los fariseos siempre les dice, ¿no? ¿Quieren saber acerca de mí? Bueno, lean a Moisés y a los profetas. Y Jesús siempre ha hecho referencia de eso. Entonces, Moisés, ¿por qué hace referencia a Moisés? Porque Moisés pues escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿no? Entonces, desde el Génesis hasta Deuteronomio, nosotros vamos a ver la figura de Cristo presente allí. Entonces, por eso es que Jesús les dice: ¿quieren saber acerca de mí? Lean a Moisés. O sea, que lean el Tanaj, si no me equivoco, que es así, los 5 libros de o la Torá. Ya me confundí, ¿no? Entonces, que lean los 5 libros de la Biblia. Luego, y a los profetas, ¿no? Los profetas hablan de Jesucristo también, los libros proféticos. Y aquí Elías está representando a los profetas, ¿no? Pero luego más adelante vamos a ver que tiene algo que ver la aparición de Elías aquí. Versículo 9. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Algo muy importante aquí. Jesucristo estaba tratando con los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Y a ellos les dice: miren, lo que ustedes acaban de ver, no le cuenten a nadie, ni siquiera a los 9 que están abajo. Porque no lo van a entender. Ahora, ¿por qué Jesús prefirió a los 3 y no a los 9? Bueno, recuerden que Pedro y Juan fueron los cabezas de la iglesia entre los discípulos, fueron los que a quienes
quienes se hicieron cargo, mejor dicho, de la iglesia. Específicamente Pedro. Jesús le encargó a Pedro. Pero en el libro de los Hechos vemos no solamente a Pedro, vemos también a Juan, que es una parte fundamental, está ayudando, mejor dicho, de manera fundamental a Pedro. Y por consiguiente, Jacobo. Pero Jacobo fue muerto a temprana edad, después de que Jesucristo resucitó y se fue al cielo. Jacobo fue el primero de los mártires, y probablemente por eso estaba preparándolo a los tres, porque iban a tener un papel muy fundamental en la iglesia. Pedro como pastor, Juan como su ayuda y Jacobo como el primer mártir de los apóstoles. Ahora, les dice, no le digan a nadie lo que han visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora, aquí Jesús está hablando directamente a los discípulos acerca de la resurrección. Primero le dice, yo voy a resucitar, pero ahora les va a dar un encargo más allá de una simple información de que va a resucitar. Le dice a los tres, lo que acaban de ver lo van a proclamar recién después que yo resucite. ¿No? O sea, ya les está hablando directamente como si ellos ya estuviesen entendiendo acerca de que el Mesías, a quienes se les había revelado, ¿no?, que era el Mesías y que va a padecer una muerte de cruz y que va a resucitar, y que ellos no entienden eso todavía. Ahora ven esta transfiguración, ¿no? De los 12, ellos son los 3 privilegiados en ver la gloria de Jesús de manera anticipada, y ahora les dicen no les digan a nadie, ¿no?, lo que ustedes han visto, sino hasta después de resucitar. Hasta aquí entonces ellos ya deberían estar seguros, o sea, la visión ya debería ser completa, ¿verdad? Pero aún así vamos a ver que todavía. Pero ya les está diciendo, ya les está advirtiendo, yo voy a resucitar. Y después de resucitar van a dar a conocer esto. Pero ellos discutían entre sí, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿Se dan cuenta? O sea, aparentemente Jesús les está hablando como si ya entendieran, pero es como cuando, y este ejemplo lo he dicho en otras ocasiones, cuando alguien te está tratando de hacerte entender algo, la cual tú no entiendes. Pero por salir del paso te preguntan, ¿entendiste? Y tú dices, sí, por salir de la situación. Pero después te quedas, ¿qué me quiso decir? Ya, yo le he dicho que sí he entendido porque tantas veces me está explicando, ya estoy quedando mal yo, ¿no? Estoy quedando como un descerebrado. Y he tenido que decirle sí, pero realmente soy un descerebrado porque no entendí nada, ¿no? Entonces, les dice, no digan esto sino hasta después que yo hubiese resucitado. Y tal vez en ese momento ellos dijeron, ya Señor, está bien, sí, entendemos. No te preocupes, no vamos a abrir nuestra boca hasta después que resucite. Y allí se miran los tres. ¿Qué quiere decir con eso de la resurrección? Eso es lo que está diciendo aquí. Y guardaron entre sí, la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, miren como para disimular la duda que tienen, porque ellos ya le habían dicho, Señor, sí, entendemos, no vamos a abrir nuestra boca hasta después de que resucites. ¿De qué resurrección habla? No sé, pregúntale, pero ¿cómo le voy a preguntar? Vamos a quedar en vergüenza. Bueno, maquilla la pregunta. Y aquí maquillan la pregunta diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como que tratando de salir del paso, pero tiene que ver bastante la pregunta con lo que acaban de ver. Acababan de ver de Elías. Y entonces ellos se acuerdan, bueno, ya no hablemos de la resurrección, pero hemos leído en la Escritura de que Elías va a venir. Y le dicen, Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús les respondió, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Miren cómo Jesús los va a volver a la duda, o sea, a lo que ellos están queriendo salir, ¿no? A la encrucijada de la que ellos están queriendo salir. Le preguntan por Elías, porque dice la Escritura que Elías ha de venir primero, cuando se supone que ya Elías ya vino, ¿verdad? Pero ¿a quién se referían cuando decían Elías? Lo acaban de ver y se acordaron. Dice la Escritura que Elías vendrá antes que tú vengas para que restaure todas las cosas. Es necesario que Él venga. Y Jesús les dijo sí, hablando de Juan el Bautista. Y hemos visto y hemos enfatizado un poco acerca de Juan el Bautista, que él tenía toda la apariencia de Elías, tenía el mismo estilo de predicar de Elías. ¿Y cuál fue la misión de este Elías del Nuevo Testamento? Era preparar el camino del Señor. Era restaurar todas las cosas, venir a predicar el arrepentimiento, ¿no? Sin embargo, han hecho todo lo que han querido con Elías. Lo maltrataron y hasta lo mataron. Se burlaban de Juan el Bautista y hasta lo mataron. Entonces, pero os digo que Elías ya vino e hicieron todo lo que quisieron con él, como está escrito de él. Pero en el versículo 12 dice que también está escrito que el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, Jesucristo, tendría que padecer así como Juan el Bautista, ¿no? Entonces, otra vez, padecer. Pero si Él es el Mesías, ¿cómo es posible que va a padecer? No puede ser, no caben. Y seguían todavía rompiéndose la cabeza, ¿verdad? Porque todavía tenían la visión desenfocada. No veían claramente al Mesías. Lo vieron en una primera forma, pero todavía lo veían borroso. Luego no nos va a dar tiempo para analizar o meditar en los versículos 14 al 29. Y aquí hay algo bastante importante, hermanos, que lo vamos a meditar mañana con más detenimiento, porque habla acerca de qué pasó con los discípulos que se quedaron abajo, ¿no? ¿Qué pasó con los que fueron con Jesús arriba? ¿Cuál fue la actitud de los que estuvieron con Jesús arriba frente a los 9? ¿No? Y luego una verdad que Jesús termina diciendo, que este género no puede salir sino con ayuno y oración, refiriéndose al acontecimiento que narra aquí Marcos de la sanidad de un muchacho endemoniado. Pero lo vamos a detallar el día de mañana con más tranquilidad, porque ya nos ganó la hora. Así es que, hermanos, ¿cómo está nuestro entendimiento para con el Hijo de Dios, para con Cristo, el Señor? ¿Lo vemos ya claramente o todavía estamos en ese proceso de que vemos todavía borroso, de que lo vemos todavía desenfocado, que no terminamos de entender? Y a pesar de tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, a pesar de que estamos viendo muchas maravillas de parte de Dios, por ejemplo, estamos vivos en medio de una pandemia que todavía quieren seguir imponiéndonos, ¿verdad? Estamos vivos todavía. Sí, mucha gente ha muerto. De que estaba planificado de que mueran de parte de Dios en estos tiempos, sí. Pero Dios usó esta pandemia, ¿verdad? Y aún así nosotros muchos hemos sido infectados y no hemos sufrido como han sufrido muchos que han partido y como han sufrido muchos que no han partido. Conozco personas muy cercanas a mí que estaban ya prácticamente desahuciados, pero que ahora dicen, Félix, todavía tengo una misión que cumplir, por eso es que el Señor no me ha llevado y estoy aquí. La tienen clara, ya la tienen clara, ya la tienes clara, hermano. Ya sabes el por qué estás aquí, ya sabes qué es lo que tienes que hacer en esta tierra, ya sabes qué es lo que significa Dios para tu vida. ¿Ya la tienes clara o todavía la tenemos borrosa? Todavía está desenfocada nuestra visión. Bueno, pidámosle al Señor que ponga su mano nuevamente sobre nosotros para que veamos mejor y con más claridad. Oremos.
Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador. Porque con Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso eres, Señor. Grande en misericordia. Dios eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por hablarnos en esta mañana una vez más. Pero Señor, reconocemos que muchas veces, aunque escuchamos tu voz, aunque podemos ver tu gloria, reconocemos que así como a Juan, Pedro y Jacobo, a pesar de ver todo lo que estaban viendo, tenían una visión borrosa todavía acerca de ti. Y muchas veces estamos así, Señor. No tenemos las cosas claras todavía. Pero lo importante es que se inició el proceso, Señor. Y eso nos da esperanza. Se inició el proceso en nosotros. Y tu palabra nos enseña de que cuando inicias una obra, tú la completas. Y la completas perfectamente. Es por eso que ponemos nuestra vida en tus manos. O pon tus manos sobre nuestra vida. Para que podamos ver claramente, Señor. Para que cada día podamos ver con más claridad. Porque de seguro es el proceso que has planteado en nuestras vidas. Y de muchas maneras, Señor, vas a tratar con nosotros hasta que lleguemos a entender. Pero lo importante, Dios mío, es que se inició el proceso. Y te agradecemos, Señor, porque has llegado a nuestras vidas en el momento perfecto. En el momento que cada uno de nosotros hemos rendido nuestras vidas, ha sido el momento perfecto, el momento preciso que necesitábamos de un Salvador, que necesitábamos de un Redentor. Y llegaste a nosotros. Y estás obrando en nosotros, Señor. Estás tratando con nuestras vidas. Estás tratando con nuestros corazones. Ayúdanos, Dios mío, cada día a aceptar y asimilar todo lo que tú haces en nosotros para bienestar espiritual nuestra. Señor, gracias por haber iniciado el proceso en cada uno de nosotros, Señor. Amado Dios, también te rogamos, por otro lado, por nuestros hermanos que están pasando por diversas dificultades. Casos que conocemos tan cercanos, Señor, como de algunos hermanos nuestros que tienen a sus pequeños hijos enfermos y que, Señor, están siendo atendidos por médicos especialistas y que tal vez todavía no encuentran diagnósticos, pero, Señor, están en tus manos. Y te pido, Señor, que fortalezcas la fe de aquellos padres que están pasando por estas diversas dificultades. Tantos padres, Señor, en este momento que están impotentes frente a sus niños que están postrados en cama y que tal vez no tienen la forma, ya no tienen cómo o qué hacer, ya no saben qué hacer. Y tal vez han hecho todo lo posible, Dios mío. Y lo único que les ha quedado es poner la vida de sus hijos en tus manos. En diversas circunstancias, Señor. Hay muchos que tal vez tienen la posibilidad de llevarlos a especialistas y las cuales también te pedimos que guíes los pasos para que lleven y los pongan en buenas manos, según tu voluntad, según tu beneplácito, Señor. Como que también hay quienes lo único que esperan de parte de ti es un milagro porque no tienen recursos, no tienen maneras como poder atender estas tipos de enfermedades. Señor, en todos los
las situaciones, en cualquiera sean los casos, Señor, son tus hijos y tú vas a obrar de manera particular en cada uno de ellos. Y el resultado, sea cual sea, Señor, siempre va a ser beneficioso para tus hijos. Lo que hayas determinado, Señor, porque se trata de tu voluntad. Se trata de que estás ejerciendo tu voluntad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos. Y el que se haga tu voluntad en nosotros, Señor, ¿qué puede superar a eso? ¿Qué puede superar a ello, Señor? Nosotros podríamos anhelar muchas cosas, pero nada, absolutamente nada, se compara a tu voluntad en nuestras vidas. Por ello, Señor, que también debemos aprender a aceptar lo que tú determinas para con cada uno de nosotros. Porque de lo contrario nos haríamos daño a nosotros mismos, no querer aceptar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tú quieres hacer en nosotros es contrario a lo que nosotros queremos hacer. Y muchas veces nos encaprichamos, Señor, en que, Señor, haz lo que yo quiero hacer. Señor, esto tiene que ser así, no puede ser, no puedo estar pasando por una situación así. ¿Por qué a mí, Señor? Y nos resistimos a tu actuar, a tu manera de tratarnos. Pero, Señor, es preferible, y yo prefiero, Señor, que tú hagas tu voluntad en mí. Y mis planes, mis proyectos, si no han nacido de ti, Señor, déjalos fuera de mí. Déjalos fuera de mí, Señor. Y a eso se proyectan los anhelos de muchos de nosotros cuando vemos situaciones difíciles de nuestras vidas. Queremos que se haga conforme a lo que nosotros esperamos o anhelamos. Pero es mejor esperar en tu voluntad. Y lo que tú has determinado en muchos de tus hijos que están pasando diversas pruebas, sea por enfermedad, sea por crisis matrimonial, financiera, personal, emocional, cualquier índole, Señor. Dios amado, que no les falte la fe. Que no les falte la fe, Señor. Que no nos falte la fe. Ayúdanos siempre a estar preparados, afirmados en ti, arraigados sobre la roca, para que cuando vengan tempestades, nada nos mueva, Señor. Y esas tempestades que están viviendo nuestros hermanos son muchas veces muy fuertes. Pero, Señor, sus corazones, cuida sus corazones, cuida sus decisiones, sus determinaciones, que la puedan hacer basados en tu voluntad, Señor. También te rogamos por aquellos familiares, aquellos hermanos y amigos que todavía no rinden sus vidas a ti, y de estar en situaciones como la de estar pasando por diversos estados de salud o diferentes situaciones que apremian, Señor, conocerte, que apremian que rindan sus vidas a ti. Por aquellas personas te pedimos, Señor, que a pesar de lo que están viviendo, Señor, y que ya deberían haberse arrepentido, pero todavía no lo han hecho, extiende tu misericordia para con ellos, Señor, según tu gracia y voluntad. Seas glorificado, Señor. También te ruego por nuestros pastores, Señor amado, por aquellos hombres que están parados frente a la congregación, enseñando, guiando, orientando, pastoreando. Renueva la fuerza de nuestros pastores, de los pastores de cada uno de mis hermanos que se unen cada mañana. Por mis pastores, Señor, rogamos que los llenes de sabiduría y fortaleza, que los llenes de ti, Señor. Sea tu nombre glorificado siempre, sea tu nombre exaltado siempre. Del mismo modo también te rogamos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente, Señor, hasta nuestros alcaldes. Y Dios mío, toda la crisis que se está viviendo hoy en día en nuestra nación, por causa de malas decisiones, por causa, Señor, del pecado. Amado Dios, ten misericordia de nuestra nación. Ayúdanos a llegar a buen puerto.
Señor bendito, y obra conforme a tu voluntad, Señor. Padre bueno, también te ruego por mis hermanos que cada día se unen con nosotros. Sean sus vidas bendecidas, sean, Señor, sus corazones llenos de ti, sus hogares llenos de ti, sus familias llenos de ti. Amado Dios, sea tu gracia sobre sus vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Con mi existir, paso las horas junto a él, podemos juntos caminar, puedo sentir su amor por mí, al oír su corazón latir, me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección, me dice que la cruz por Bien, estimados hermanos, gracias al Señor por su palabra. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por su preciosa compañía. Estimada hermana Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga y te guarde. Betty Berchelli, hermana, bendiciones. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Ana Lucero Segarra, hermana, bendiciones, Dios la bendiga. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí, bendiciones, saludos en casa. Merian Cuba, Dios bendiga. Y a todos los que en el transcurso del día estén también uniéndose a esta transmisión. De repente se me está pasando por aquí alguien. Hermano David Nieves, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Rosemil Saldarriaga, Dios la bendiga. Tenemos también a nuestra hermana Sarela Torres Santillán, Dios bendiga. Luisa Quipuscoa, bendiciones. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano y amigo, gracias por acompañarnos. ¿Quién más? Bueno, y todos los que en el transcurso del día, una vez más, sean siempre bendecidos por la gracia del Señor. Estimados hermanos, mañana es feriado, así que permítame por favor descansar una horita más. Y estamos transmitiendo a las 7 de la mañana, ¿sí? Así es que mañana, feriado, estamos transmitiendo a las 7 de la mañana. Y el día jueves volvemos a nuestro horario habitual, 6 de la mañana. Así es que con el permiso de ustedes. Amén. Si Dios lo quiere así, estamos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones con cada uno de ustedes. la cruz por mí su sangre derramó, pasó las horas junto a él, podemos juntos caminar, puedo sentir su amor por mí, al oír su corazón latir, me abraza fuerte entre sus brazos. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege mi vida y corazón. No tengo por qué temer. No temas, dice Dios, que yo estoy contigo a tu alrededor. No hay que temer, elévame un sacrificio de alabanza, que yo estaré contigo. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Enséñame, oh Dios, tu caminar, guíame en tu rectitud.
estás cerca de mí. Seguro que yo desmayaría si no hubiera visto tu gran bondad. Elevaré un sacrificio de alabanza porque tú estás conmigo. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Alabanzas a tu honor, mi rey. Sacrificios de gratitud, sacrificio de gratitud. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré alabanzas a tu honor. Un sacrificio